Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Comisión de Laicos, ámbito de familia y vida. Oración a la Sagrada Familia. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen y acojan nuestra súplica. Amén. Saludos a todas las personas que están haciendo estas charlas virtuales. Sean bienvenidos al tema del día de hoy, que vamos a reflexionar sobre el compromiso de la familia cristiana en parroquia, la oración en casa. Quisiera iniciar para esta conferencia tomando la cita bíblica de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 42 al 47. Lleva por título La primera comunidad cristiana. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Pero el temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y los repartían entre todos según las necesidades de cada uno. Acudían diariamente al templo en perseverancia y con un mismo espíritu partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás, el Señor agregaba al grupo a los que cada día se iban salvando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este texto hace mención a cómo eran las primeras comunidades cristianas. Personas reunidas en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo actuar, reunidos para la fracción del pan, para la comunión, para la escucha de la palabra. Pudiéramos decir que eran auténticas familias que se reunían en la gran familia que era esa comunidad. Y como primera idea de esta conferencia quisiera que quede claro esto, que creo que hoy más que nunca la Iglesia necesita volver a ese sentido de comunidad. La familia cristiana tiene que volver a esa comunidad parroquial. No por nada la parroquia pues se le conoce como la familia de las familias, se le conoce también como comunidad de comunidades, e incluso hay una bonita definición a propósito de parroquia que la daba el ya santo San Juan XXIII hace tiempo, que decía que la parroquia tendría que ser como la fuente de la aldea a la que todos acuden para saciar su sed. Es necesario volver a ese sentido. La parroquia como comunidad a la que la familia se acerca. En ese sentido, sería importante mencionar factores que han hecho que de a poco tanto familia como parroquia de una u otra forma empiecen a caminar de forma separada y no como comunidades unidas. Un primer factor cultural pudiéramos decir que es el individualismo. La familia un poco que se ha replegado hacia sí misma, se ha encerrado en su hogar.
y va a la parroquia solamente para buscar a veces sacramentos o para escuchar la misa, pero su participación se reduce a eso. Entonces, busca la familia la salvación solamente para sí, cayendo quizás en una especie, pudiéramos ir entre comillas, de individualismo, que no estaría bien. El Papa Francisco en reiteradas ocasiones ha dicho que nadie se salva solo, que necesitamos del otro para salvarnos. Y la familia tiene que ser consciente de eso hoy. No puedo buscar solamente la salvación de mi familia. Si bien la tengo que buscar, también tengo que buscar la salvación del otro. Buscar no solamente la salvación de mi familia, sino buscar que junto a mi familia más familias se salven. Cuidado con el individualismo en la familia o también el individualismo en la parroquia, que a veces nos lleva también a nosotros a replegarnos en nuestras estructuras parroquiales y a veces a no generar espacios para la familia. La familia como ente, porque a veces podemos generar espacios para los niños, para los jóvenes, para los padres, para los abuelitos, para las personas separadas, no sé, pero nos hace falta también como parroquias a veces generar un espacio para la familia, en el cual las familias se puedan encontrar. Entonces, cuidémonos mucho del individualismo en primer lugar. Un segundo hecho que quizás yo también puedo identificar, quizás es el tema de la masificación. Masificación. La Iglesia Católica hoy por hoy somos miles de miles. En mi antigua comunidad parroquial, te digo con toda franqueza, era un cantón, yo era vicario ahí, eran 16,000 personas, éramos 2 sacerdotes, te podrás dar cuenta que son 2 sacerdotes para 16,000 personas. Una masificación muy grande. Es necesario volver a esas pequeñas comunidades, familias que se acerquen a otras familias, pequeños grupos, en donde se pueda tener el contacto directo con las personas, la alteridad, el descubrir el rostro de un otro. Necesitamos verle al otro a los ojos. Y en ese sentido de la masificación, quizás algo que hemos perdido también es la acogida. Vemos que a veces asistimos a la parroquia, pero sentimos que el hecho de ser comunidad es simplemente porque compartimos una misma banca y nada más. A veces quizás nos hace falta buscar acercarnos al otro, saludarle, darle la bienvenida y un poco irnos conociendo, irnos acompañando. Creo que hoy más que nunca es necesario contar con familias en nuestras parroquias que sean capaces de acompañar a otras familias, que se puedan formar pequeñas comunidades en el seno de nuestras parroquias. Te olvides, la primera, individualismo, la segunda, una masificación. Y hay otros factores culturales, el secularismo que nos ha producido muchísimo daño, el hedonismo que nos ha llevado a buscar únicamente el placer y muchos otros factores más que pudiéramos mencionar, pero no es el tema. Pero es necesario identificarlos para un poquito a raíz de esos problemas, pues tratar de dar una solución. Vuelvo, insisto, tengamos presente la primera cita bíblica que yo hablaba, de la cual hablaba, Hechos de los Apóstoles, las primeras comunidades que si bien eran también familias que se reunían en un lugar para celebrar la fracción del pan, pero no solamente para celebrar la fracción del pan, lo ponían todo en común, se conocían, compartían, que es algo que nosotros tenemos que retomar, el sentido de una comunidad, mi familia que se sienta parte de una comunidad más grande, en la cual todos de verdad nos
conozcamos y nos relacionemos. En ese sentido, quisiera explicar lo que es la parroquia. Que a veces nosotros pensamos que la parroquia pues, es el lugar en donde está la iglesia. La parroquia en sí pertenece a la iglesia diocesana. La iglesia diocesana que es pastoreada por el obispo. El obispo es el pastor de una diócesis. Esta diócesis se divide en pequeñas parroquias. No pueden haber parroquias aisladas. Lo voy a explicar un poco mejor, jerárquicamente. A ver, primero está la Iglesia Universal, la iglesia que Cristo funda. Espero de verdad que se entienda cuando yo hablo de Iglesia Universal. Entonces está la Iglesia Universal, cuyo centro se encuentra sobre todo guiado por el Papa. Entonces, la Iglesia Universal. Esta Iglesia Universal que no es abstracta, sino que se encarna en realidades concretas, se visibiliza en una estructura intermedia, llamémoslo así, que se llaman las diócesis, que están pastoreadas, como lo decía hace un ratito, por el obispo. Entonces el obispo es el encargado de pastorear esta comunidad, esta diócesis. Y esta diócesis a su vez se divide en parroquias. Estas parroquias son pastoreadas por los sacerdotes. El pastor de estas parroquias y de esta iglesia diocesana, de esta iglesia particular, es el obispo. Y dentro de la parroquia, las comunidades o los pequeños grupos, llamémoslo así, incluso las familias, tienen que estar unidas de la parroquia. No pueden estar separadas. ¿Qué es lo que a veces se comienza a dar? Por ejemplo, lo pongo como ejemplo, por ejemplo, las catequesis. Catequesis que están separadas del párroco. Catequesis que se hacen al margen de la parroquia. Entonces, ¿ves? Se rompe esta comunión entre Iglesia Universal, entre Iglesia particular, Iglesia diocesana, y también entre la parroquia. Tiene que haber comunidad, tiene que haber comunión, tiene que haber comunión. No podemos estar separados. Tenemos que estar insertados en la comunidad parroquial para que estando insertados en la comunidad parroquial estemos insertados en la comunidad diocesana, es decir, en la iglesia particular. Y estando insertados en la comunidad parroquial, en la iglesia diocesana particular, pues también estamos en comunión con toda la iglesia universal que Cristo funda. Espero que haya quedado un poquito claro. Entonces, por eso es necesario que yo pertenezca, que mi familia pertenezca a la comunidad parroquial. No puedo vivir al margen de esta comunidad. Llegamos al punto central de esta conferencia. La relación que tiene que tener la familia hacia la parroquia, el compromiso. Creo que uno de los primeros compromisos que ya está muy claro es que yo no puedo estar al margen de la parroquia. Necesito estar en la parroquia. En ese sentido, yo le he puesto un subtítulo muy, muy breve. Familia, sé lo que eres. Parroquia, sé lo que eres. ¿Y qué es la familia y qué es la parroquia? En primer lugar, son centros de vida cristiana y de evangelización. Tanto la familia como la parroquia son centros de vida cristiana y de evangelización. La idea de centro de vida cristiana hace mención a lo principal, en donde uno tendría que encontrarse con la fe, con el Señor. Y de evangelización. A veces uno piensa que evangelizar, pues, es irte de misionero al África, al Asia u otro país no cristiano. Y no es tanto así. Hoy más que nunca necesitamos también evangelizar en nuestras comunidades parroquiales. Necesitamos también evangelizar a nuestras propias familias.
es necesario evangelizar en nuestros mismos hogares. Por tanto, la parroquia y la familia son dos lugares claves en los que se tiene que vivir la fe cristiana. Claves. Dos lugares claves en los que se tiene que vivir la fe cristiana. Yo necesito un lugar para encontrarme con Dios. No puedo vivir al margen de un lugar. Necesito un lugar para perseverar. Por ejemplo, en la familia, que es un lugar por excelencia, tiene que haber un lugar, tiene que haber un espacio en el que la familia se encuentre, se reúna para rezar, para orar, para tener una lectura de la palabra, para aprender a amar, para aprender a perdonar, para poder encontrarse con un otro que es diferente a mí, para poder entrar en esa dinámica de la alteridad que me permite relacionarme con el otro, incluso en esa dinámica del amor que me permite amarle al otro, no en función de su utilidad, sino amarle al otro por lo que es. ¿Ves? Entonces necesitamos un lugar para poder hacerlo. Si es que yo soy hijo, y si es que en mi casa no tengo un lugar en el cual yo ore, en el cual yo sea amado, en el cual yo pues aprenda a perdonar, en un lugar en el cual me encuentre con el Señor, tenga esa lectura de la palabra, no digo que va a ser imposible, pero sí va a ser muy difícil, sí va a ser muy difícil que en mí se pueda ir madurando la fe cristiana. Puedes enviarme al mejor colegio católico, puedes enviarme a la mejor catequesis, pero va a ser muy difícil si es que yo no tengo ese lugar en mi casa, en mi familia, de poder ir desarrollando mi fe, si no tengo ese lugar. Y lo mismo en la parroquia. Tiene que ser un lugar abierto. El Papa Francisco insiste mucho en eso. Me permito citar una frase del Papa. El Papa dice que nuestras parroquias no tienen que ser iglesias de puertas cerradas, tienen que ser iglesias de puertas abiertas. Si una iglesia está con las puertas cerradas, dice el Santo Padre, pues sería mejor que se convierta en un museo. Necesitamos también que nuestras parroquias sean lugares en los cuales las familias y las personas pues puedan reunirse para todo lo que dijimos, para encontrarse con un otro, para acompañarse, para orar, para celebrar la Eucaristía, no de forma aislada, sino en esa dinámica de una familia más grande. No solamente, como les decía al inicio, mi familia, sino mi familia que participe en comunión junto a otras familias cristianas. No hace mucho tenía una bonita experiencia en esta parroquia en la que estoy actualmente sirviendo, en la que un matrimonio pues estaba a punto de separarse. Habían ido al psicólogo y el psicólogo les había recomendado que era mejor que se separaran. Pero bendito sea el Señor, llegaron acá, encontraron familias que fueron capaces de acompañarles, que no les dejaron solos. Entonces, este matrimonio que estaba por separarse, sintiéndose ahora acompañado, está perseverando. Porque ha comenzado a descubrir que quizás sus problemas que parecían inmensos y únicos, pues tienen solución. Y pues quizás otras parejas pues también ya han enfrentado esos problemas que ellos pensaban que eran solo de ellos. Entonces es bonito ese sentido de que hay alguien que me acompaña. El padre Juan José Perezova mencionaba que la iglesia tiene que aprender de la familia a ser familia. Tenemos que aprender como iglesia a ser familia, a no dejarles solo a las familias, a acompañarles, a mostrarnos cercanos a ellas, en sus luces y sombras, en los sacramentos,
Qué bonito que para el bautizo sea una familia que te reciba, una familia que te haga una catequesis postbautismal, una familia que te acompañe en el noviazgo, una familia que te acompañe en la catequesis presacramental al matrimonio y ¿por qué no postsacramental al matrimonio? Entonces, ¿ves? Necesitamos de la familia. Necesitamos de la familia como lugar específico en la casa, pero también de la familia en la parroquia. Pero no de forma aislada, sino trabajando en conjunto. Pudiéramos decir, por tanto, que tanto la parroquia como la familia son comunidades paralelas. Tienen una función muy similar. Tanto la parroquia como la familia son comunidades que hacen visibles el misterio de Cristo, la iglesia de Cristo. Que mi familia, que mi parroquia muestre a la iglesia de Cristo, esa iglesia universal, que como les decía es invisible, pero tiene que encarnarse en la familia y en la parroquia. Ahí se hace visible la iglesia de Cristo. ¿En qué más son similares? En que tanto la parroquia como la familia engendran personas a la vida. Unos lo harán a la vida física y también a la vida espiritual. Y tienen esa labor fundamental de educar. Veía que en los temas había algo importante que es la educación de los hijos. Se pudiera hablar mucho, no me detengo en esto, pero sí lo quiero asentar. La educación de los hijos. Es una labor y una responsabilidad de la familia. Educar a los hijos. Educar para que después ellos sean capaces de formar una familia, descubrir su vocación, sea sacerdotal, religiosa o a la vida matrimonial. Es en la familia en donde yo aprendo a amar, en donde yo descubro mi vocación. Es en la familia en donde yo aprendo a rezar, a orar. Importante, cuidamos hace mucho. La educación. Igual en la parroquia, la educación. A través de las homilías, a través de los cursos, a través de tantos recursos que nuestras parroquias nos ofrecen. Movimientos, grupos apostólicos, que nos engendran a la vida. También ambos, tanto parroquia como familia, nos permiten crecer en fraternidad. Lo que les decía hace un ratito, entrar a ese contacto con el otro, descubrir que no estoy solo. Ojo a las familias que en la mesa viven como islas, que no tienen ese lugar de encuentro, ese espacio en el cual conversan, dialogan, se miran a los ojos, comparten y crecen. Cuidado. Tengo que aprender a hacer fraternidad, a encontrarle al otro. A veces nos vendría bien apagar la televisión, el celular, la tablet, la computadora, sentarnos a la mesa y conversar, encontrarnos. Lo mismo en la parroquia. No simplemente venir y después ir, venir e ir, venir e ir. Tratar de venir, quedarme, conocer esta comunidad y ver en lo que yo puedo ayudar, en lo que yo puedo participar. Se puede hacer mucho bien en una parroquia, como familia. Les decía hace un ratito, familias que acompañen a otras familias. Y principalmente tanto la familia como la parroquia tienen esa misión de transmitir el Evangelio de Cristo, transmitirlo en su familia, transmitirlo ahí en el lugar en el que te encuentras y transmitirlo en la parroquia, transmitirlo en el mundo. Y finalmente, pudiéramos decir que son comunidades complementarias, tanto la parroquia como la familia. Se necesitan mutuamente. Necesita la parroquia de la familia y la familia necesita de la parroquia. No pueden estar aislados. Un poco ya como conclusión final, quisiera animar, exhortar a todas esas familias que están viendo este video, pues a que traten de involucrarse más de cerca de la vida parroquial, de su comunidad parroquial, que conozcan más y que no solamente pensemos en nosotros, sino también busquemos pensar en el otro. ¿Qué puedo hacer por mi comunidad parroquial? Hay que ser creativos, hay que ser creativos. Y también como párrocos, como sacerdotes, tenemos que buscar abrir las puertas de nuestras parroquias a las familias. A veces hemos hecho una pastoral demasiado de sacramentos, entonces ofertar sacramentos, dar sacramentos. Pero también
Es necesario abrir las puertas de las parroquias para que las familias puedan encontrarse y puedan hacer un camino de fe. Queda todavía quizás algunas cosas más por decir, pero les animo a que sigan profundizando en el conocimiento de nuestra fe. Hay muchísimo, mucho que uno todavía tiene que aprender. No desperdiciemos el tiempo. Busquemos acercarnos más a Dios y sobre todo en este tiempo. Para terminar, quisiera darles mi bendición para que el Señor suscite en sus familias, en sus hogares, ese compromiso hacia la comunidad parroquial en la cual uno está insertado, en la cual uno vive. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga.